con la que he compartido muchos momentos, con momentos además muy especiales, con la que he tenido hijos, hemos formado una familia, bien propios o bien adoptados. Y entonces, de pronto, esa ruptura que se lleva a cabo legal va por un camino, como yo digo a veces, equivocado. Evidentemente, el sistema judicial tiene que apoyarles, es el sistema que les puede dar la opción que ellos necesitan para rehacer sus vidas, para terminar lo que es todo el ámbito legal de esa relación, de esa unión que tuvieron y que quieren poner fin. El problema es que se mezclan, de alguna manera, los aspectos legales con los aspectos también emocionales de la pareja. Entonces, en los juicios se va a decidir sobre todo el conjunto. Se decide sobre la separación, el divorcio que se les da. Se decide quién va a mantener la vivienda o quién no la va a mantener. Si tienen que pasar una pensión, un dinero a unos u otros. Se decide también cómo va a ser el sistema de comunicación con un progenitor, o sea, cómo los hijos van a estar con un progenitor o con otro. Entonces, en esos momentos se establece por parte de cada uno de ellos una lucha que a veces la lucha es de ambos, entonces como entran en una guerra, de alguna manera, por decirlo así, entonces es no solamente qué es lo que puedo conseguir, sino cómo te puedo hacer daño. Llegamos a ese punto, no todas las parejas evidentemente van a ir por ese camino, pero la experiencia nos dice que muchas sí. Hombre, desgraciadamente yo como perito judicial, cuando me llegan estos casos, me llegan casos en los cuales tienen problemas. Los casos que se solucionan bien no los veo. No los veo porque ellos mismos saben llevarlos, pero también los hay. Claro, si me dicen, ¿cuál es tu experiencia? Hombre, mi experiencia es negativa total porque a mí me llega lo peor. Entonces, no voy a pensar que siempre es lo peor, pero sí que hay muchos casos en los cuales las parejas quedan enganchadas en una guerra, en una lucha entre ellos, y entonces, como otras muchas guerras, es decir, empezamos con una pequeña batallita, pego un tiro y el otro me lo devuelve, y luego ya tiro dos y luego tres. ¿Qué es lo que pasa? Esto se convierte en una escalada, entonces a ver quién puede conseguir más, y yo creo que aquí es donde, cómo podemos conseguir más, es donde se ve que los hijos, pues bueno, tienen un peso muy importante para la justicia, pues entonces son personas muy vulnerables y entonces hay muchas posibilidades de que les quieran utilizar para posicionarles en favor de uno y en contra de otro. Y ese creo que es el problema principal. Podemos hablar de las motivaciones, de que podríamos estar hablando aquí una semana, pero bueno, no me quiero alargar. No sé si he contestado también bien la pregunta sobre lo que quería hacerme. ¿Mm? Excelente. Más claro, decimos aquí en México, ni el agua. El agua, más Cari, claro agua, sí. más claro ni el agua. El agua, Un, vale. un dicho muy mexicano. Sí, aquí lo decimos también. Ah, bueno, Sí. es universal entonces. Al Sí. final de cuentas, los mexicanos somos productos de una fusión, que es Sí. la española, la católica española y la indígena. Eh, Sí. y creo que hay una mezcolanza muy interesante. Sí, Eh, y muy buena. algo, sí. ¿Algo que quieras comentar, Cari? ¿Alguna pregunta? Sobre todo aquí el bloque que acabamos de pasar era justamente sobre estas complicaciones y la interferencia parental. En el Así. siguiente sentido, Karina, recuerdo tenemos ubicados este avance hacia el tema de la mediación. Cuando está este conflicto, está la figura de la mediación. Karina, al respecto, ¿quisieras comentar? Está bajo el audio. Ok, bueno, entonces, ¿usted nos podría explicar cuáles son las diferencias entre mediación? ¿Cuáles son las características de la mediación y diferencias entre mediación y coordinador parental? Sí. Y los grados de dificultad que conlleva cada una?
Bueno, voy a intentarlo. Es posible que yo cuando me pongo a hablar me olvide de las preguntas, entonces me lo pueden recordar, porque es verdad que antes me comentó que qué eran las interferencias parentales, a las cuales más o menos hice un poco de mención, pero no me centré mucho en ello. Es decir, ¿qué consideramos nosotros interferencias parentales? Y ahora enlazo con lo que me acaba de preguntar. Las interferencias parentales es cualquier comportamiento que pueda tener cualquiera de los progenitores, a veces uno, otras veces ambos, que intentan de alguna manera degradar la relación que los hijos tienen con cada uno de los progenitores. Es decir, la misma palabra lo dice, interferencia parental. Pero vamos a ir un poco más lejos, porque la interferencia parental quiere decir, ¿por qué interfieres? Es decir, ¿cuál es la motivación? ¿Qué persigues? Y en realidad en los casos más graves lo que persiguen es que se rompa el vínculo familiar de los hijos con un progenitor, de manera que llegan a odiar, no quieren tener ninguna relación con ese progenitor y además transforman sus mentes, ¿no? Transforman sus recuerdos, su vida y con todo lo que ello conlleva, con lo que esos hijos van a perder de relación y lo importante que es para su propia autoestima, porque para un hijo estar calificando a su mamá o a su papá como una persona negativa, nefasta, alguien a quien odian, es muy negativo. Y eso lo van a llevar en su crecimiento y eso va a afectar a su desarrollo futuro, va a afectar a su autoestima y va a afectar a sus relaciones también. Entonces eso me quedó un poco del tema de la interferencia parental. Entonces ahora hablábamos un poco de lo que es la mediación. La mediación surge porque verdaderamente se piensa que las relaciones que hay de pareja con los hijos, como tienen esas relaciones, mejores o peores, pero son las relaciones de las cuales los niños han crecido. Y se supone que en los mejores casos son el papá y la mamá los que mejor conocen a sus hijos y los que conocen sus necesidades. Entonces surge la mediación de hace mucho tiempo, no solamente para el tema familiar, sino nos planteamos que estamos ante un conflicto, una situación conflictiva, entonces la mediación es un método de solución de conflictos de alguna manera, pero la mediación o sea, el mediador no interviene directamente, el mediador lo que intenta es que las partes lleguen a acuerdos. Ellos son los que mejor conocen a sus hijos y son los que verdaderamente conocen qué es lo que estos necesitan. Entonces, una mediación en una pareja que aunque tengan mala relación, pero son capaces de dejar sus conflictos fuera y centrarse en sus hijos, puede funcionar. Entonces, esa mediación puede ir a bien porque además los acuerdos a los que llegan son de ellos. No es un acuerdo impuesto por un juez como pasa en los procesos conflictivos, en los procesos contenciosos en los cuales los papás no se ponen de acuerdo y es el juez el que va a decidir a qué colegio van los niños, si hacen la primera comunión o no la hacen, a veces hasta la ropa donde se tiene que comprar o si van a jugar al fútbol o lo que van a hacer, ¿no? Entonces es una persona que no les conocen, por lo tanto con la mediación lo que se les intenta explicar es decir, sois vosotros los que podéis tomar decisiones sobre vuestros hijos. Entonces, se les devuelve de alguna manera a través de la mediación su responsabilidad parental y su capacidad parental. ¿Qué es lo que pasa? No todos los casos son susceptibles de mediación, puesto que lo que se intenta es que sean los progenitores los que lleguen a acuerdos y que esos acuerdos los lleven a una instancia judicial y entonces sería como transformar un proceso contencioso en un mutuo acuerdo. Claro, sería lo ideal, siempre y cuando los padres quieran participar y quieran llegar a esos acuerdos, pero nos podemos encontrar en casos de mediación en los cuales no es posible porque el conflicto interfiere verdaderamente en el logro de esos acuerdos. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que es la mediación familiar y el coordinador de parentalidad.
como ya os he explicado, lo que es mi concepto, lo que yo entiendo como mediación familiar. Sin embargo, la coordinación de parentalidad, que es también, y os voy a dar un poco la definición de la asociación, Association of Families and Conciliation Core. La coordinación de parentalidad es un proceso alternativo de resolución de disputas, centrado en los niños y niñas, en virtud del cual un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico, con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, educándolos con respecto a las necesidades de sus hijos e hijas y previo consentimiento de las partes y o del juzgado, toman decisiones en base a los términos y condiciones establecidas por la resolución judicial o por el acuerdo de designación del coordinador de parentalidad. Y ahora lo voy a decir con mis propias palabras. De lo que se trata es que, viendo que en muchos procesos judiciales tenemos una sentencia, es decir, el juez ha llevado a cabo el juicio con todas las pruebas y demás, y establece una sentencia en la cual se fija pues, cómo van a ser las relaciones futuras de esta familia. El problema es que, claro, la sentencia está ahí, pero la mayor parte de las veces no se cumple, sobre todo en los casos que hablamos de interferencia parental, porque si hay una sentencia y las partes la están cumpliendo, entonces nadie va a reclamar nada, se queda ahí. El problema es que hay una sentencia y no se cumple. Ahí es donde surgen pues, todo el proceso de alienación parental, de interferencias parentales, etc. Entonces, como no se cumple la sentencia, una de las partes, generalmente la más perjudicada, lo que tiene que hacer es reclamar al juzgado de nuevo que se solucione, porque hay una sentencia, no se cumple. Entonces, aquí lo que es, como se llama ese proceso, es de ejecución de sentencia. Es decir, el juez va a dictar la ejecución de sentencia, es decir, que se cumpla lo que ellos mandaron en la sentencia. Y en los casos de interferencia parental grave, da igual a veces, incluso, es decir, hay una sentencia, no la cumplen, hay una ejecución, tampoco se cumple. Entonces, claro, esto surgió un poco del sistema judicial porque los jueces se planteaban, ¿cómo puedo hacer para que la gente cumpla lo que yo mando? Es decir, el juez es la instancia a la que se acude para que me solucionen el conflicto que tengo. El juez dice lo que hay que hacer, pero no se cumple porque una de las partes busca triquiñuelas, busca el camino de interferir y de no cumplir. Incluso a veces con nuevas denuncias, pues de cualquier tipo, es decir, pueden interponer denuncias pues por malos tratos o porque quiero llevarlo a un colegio, al otro. El caso es que tenemos familias que están muy judicializadas, es decir, viven prácticamente en procesos judiciales que se van resolviendo y van surgiendo nuevos. Entonces, claro, los propios jueces, como me decía una juez de Oviedo, ya me decía, dice, yo a estos niños los conozco desde pequeños. Dice, cuando cumplan la mayoría de edad dejaré de verlos. Dice, los he tenido toda su vida aquí. ¿Por qué? Porque los padres se han pasado la vida pleiteando. Y entonces ahí es donde surge la figura del coordinador de parentalidad. La diferencia es que la mediación, si bien también se puede derivar desde el juzgado, la mayor parte de las veces a la mediación se puede acudir de forma voluntaria. Las partes pueden acudir a una mediación a resolver el conflicto. Sin embargo, el coordinador de parentalidad surge precisamente porque es el juzgador el que decide que necesitamos una figura que verdaderamente entre en esta familia y les ayude a cumplir con la sentencia. Es decir, el coordinador lo que no va a hacer es iniciar un estudio para un cambio de custodia ni nada, sino que va a dirigirles para que se cumpla lo que el juez ha mandado.
A veces incluso puede proponer pequeños cambios, pero nada que tengan que ver con la sentencia. Entonces, el coordinador de parentalidad es casi como un auxiliar directo del juez y está en contacto directo con el juez. El juez manda un oficio para que se designe el coordinador de parentalidad, que tiene una serie de funciones de las cuales podríamos hablar, pero bueno, me voy a centrar primero en el tema de lo que es la definición. Se hablaba de que tuviera formación en mediación. ¿Por qué? Se considera que la mejor manera de poder llegar a cada uno de los progenitores es con las técnicas de la mediación. Técnicas que no son directivas, sino que son técnicas de reeducación, son técnicas de comunicación, son técnicas de verdaderamente ayudarles, educarles o formarles en los aspectos que los progenitores puedan necesitar para ayudarles a recuperar su responsabilidad parental de alguna manera. Es decir, que dejen de luchar, que se solucionen los conflictos que a veces quedan enganchados y que una sentencia judicial no resuelve, para que a través del coordinador de parentalidad verdaderamente profundice en todos esos aspectos a lo largo del tiempo lo que la familia pueda necesitar y les ayude a adaptarse al divorcio, entender que los hijos necesitan protección por parte de ambos y ayudarles en el caso de que pudieran tener algún problema, también tienen pues la potestad de alguna manera, o si no la tienen que solicitar, de derivar a los progenitores para que obtengan la ayuda que pueden necesitar. Es decir, un coordinador no tiene por qué tratar a veces, bueno, de ninguna manera, pues un problema a lo mejor, pues vamos a pensar, de alcoholismo, por ejemplo, que pueda tener un progenitor, pero les puede derivar a un profesional para que ayude a ese progenitor a solucionar su problema y que luego pueda recuperar la relación con sus hijos. Bueno, me he explicado más o menos, aunque haya sido muy resumido. Sí, creo que es muy claro lo que nos ha comentado. Creo que Cari todavía tiene el micrófono bloqueado. Micrófono apagado. Sí. Sí, pero en realidad creo conveniente Ajá. hacer esta distinción porque la mediación puede partir de muchos lados y, por ejemplo, aquí en la figura del coordinador parental creo que ese es el carácter más valioso, ¿no? El que es un proceso cognitivo para todos, para jueces, para personal, para padres y para los hijos también. Aprender cómo solucionar y llevar un conflicto y bien lo dice, ¿no? Recuperar esa responsabilidad parental. Karina, en ese sentido, no sé si quisieras sobre el tema de los grados del conflicto. Quedan 6 minutos de esta llamada. Como íbamos a hacerlo por otra plataforma, tuvimos que recurrir a Zoom. En 5 minutos, en 6 minutos podemos abordar esto. No sé si Karina quiera participar. Estamos teniendo problemas. Karina no se escucha. Sí. Sí, bueno. ¿Cuáles serían los grados de conflictividad en estos procesos? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta con los grados de conflictividad. Es que no es cuestión de grado de conflictividad si mayor o menor, sino simplemente hay conflictividad. Entonces, cada familia es diferente. Entonces, se aborda la actuación sobre cada familia en función de lo que cada familia necesita. Hay familias con una menor conflictividad, por lo tanto, seguramente podremos trabajar con esas familias de una manera quizás más efectiva, y hay familias que tienen una gran conflictividad, entonces van a necesitar una mayor intervención. Entonces, no es que funcione en función de grados, sino en función de qué necesitan, ¿no? ¿Qué necesita cada familia? ¿Dónde puede estar el problema? Podemos tener, por ejemplo, una familia en la que el problema está, vamos a ver, por ejemplo, un caso que lleve directamente de coordinación de parentalidad, en el cual era una pareja, eran de distinta nacionalidad, vivían en países diferentes
y entonces había problema para que uno de los progenitores permitiera las visitas al otro progenitor, que además cada vez que venía a cumplir la sentencia judicial desde su país no se le permitía, con el consiguiente gasto y demás. Entonces, al final, el juez dictaminó que un coordinador de parentalidad les ayudara. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto, según el progenitor que tenía la custodia de la hija, era que él pensaba que podía llevárselo a su país y no volver a ver a su hija, sin ningún motivo y sin ninguna razón. Entonces, claro, había que trabajar con él el aspecto de por qué tenía esos miedos. Y luego también trabajar, porque había pasado mucho tiempo, el hecho de las necesidades que podía tener la hija de recuperar la relación, en este caso era con su madre, porque se le había impedido durante mucho tiempo mantener relación, incluso perder el idioma materno, que no era el castellano, pues lo había ido perdiendo porque a lo largo de los años no se le había permitido mantener ningún tipo de contacto. Entonces, a través de una coordinación de parentalidad, pues trabajamos ese aspecto de los miedos que tenía uno de los progenitores. Se trabajó también la manera de relacionarse del progenitor que estaba fuera, porque aquí no se trata solo de trabajar con uno de ellos, sino se trata de trabajar con ambos. A veces lo tenemos que hacer separados porque quizás no es seguro el tener a ambos progenitores en el mismo espacio. Entonces, trabajamos primero separados para luego tener la oportunidad de que ellos puedan comunicar en un sitio de seguridad como es con el coordinador de parentalidad, y también tenemos en cuenta otros familiares asociados a esos niños, te quiero decir, las nuevas parejas o nuevos matrimonios, a veces hay nuevos hermanos, los abuelos, todas esas personas que son de interés, vamos introduciéndolas en la vida de los hijos para que cada uno ocupe el espacio que le corresponde. Entonces, en este caso, es decir, sin intención de que el progenitor que estaba fuera solicitaba la custodia porque no le dejaba el otro progenitor ver a la hija, y sin embargo el coordinador de parentalidad no se va a plantear si hay un cambio de custodia o no. Te vas a plantear de que esa niña tenga relación adecuada con su papá y con su mamá. ¿Qué es lo que necesitan? Si posteriormente quieren ellos plantear un cambio de custodia, sería otro aspecto, ¿no? Pero nosotros lo que vamos es a trabajar la recuperación. Y de hecho se consiguió, incluso posteriormente la niña pudo viajar incluso a Alemania, que era la ciudad de la madre, a pasar incluso las Navidades. Quiere decir que el trabajo que se hizo con el otro progenitor, que tenía miedo de que le secuestraran, que no la devolvieran y demás al ser otro país, pues bueno, se ve que quedó bien. Y si bien hubo otros aspectos que se tuvieron que derivar a otros profesionales para trabajarlos. Y el coordinador lo que hace es coordinar, es decir, coordina todos los aspectos importantes y presenta al juez unas soluciones que ya ha trabajado. Es decir, es función psicoeducativa, es función también si tienes que derivar psicológica, es cualquier función que necesite esta familia. Con lo cual lo que se intentaba era recuperar la relación y en este caso, bien, a lo largo del tiempo se consiguió. Muy bien, le agradecemos mucho, doctora. Nos queda menos de un minuto de la llamada. Podemos cerrar y volver a ingresar para la clausura y la última pregunta, si le parece bien. Vale. Estaremos finalizando aquí esta primera parte. ¿Sale? Ahorita nos volvemos a conectar. Excelente.